Bueno, pues con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la consciencia. En esta ocasión, y enfrente de mí, tengo el placer de la presencia de Jorge Ferrer, que es un prestigioso psicólogo, en el que puedo ahondar un poco en su biografía, decir que es profesor de psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California en San Francisco. Bueno, lo fuiste. Ejerciste como presidente del Departamento de Psicología Este-Oeste y que eres autor de diversos libros aclamados y decenas de artículos sobre psicología, educación y estudios religiosos. Y tu trabajo sobre relaciones íntimas alternativas ha aparecido en revistas como Sexualidad y Cultura y Psicología y Sexualidad. Y ofreces asesoramiento profesional a personas y parejas centrado en las infidelidades, la gestión de los celos, las incompatibilidades sexuales, las relaciones abiertas y el diseño de relaciones íntimas más satisfactorias. Y bueno, en referente a los libros que has escrito y publicado está La revisión de la teoría transpersonal, La espiritualidad creativa, Participación y misterio, que son unos ensayos transpersonales en psicología, educación y religión, y Love and Freedom, Amor y Libertad. Y bueno, un placer de tenerte aquí enfrente de mí y poder charlar de esta entrevista que nuestro amigo Jaime pues ha querido que se haga, ¿no? Y que tú seas partícipe de ello. Y empezamos así diciéndote que, bueno, Jorge, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso o lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bueno, primero muchas gracias, José Luis, por estar aquí conmigo, y también gracias a Jaime por su invitación a este diálogo, a esta entrevista. Yo lo que podría comentar es que en retrospectiva, cuando tengo recuerdos de mi niñez, yo creo la mayoría de personas, tengo recuerdos de mi niñez de estados como de una conciencia con mucho gozo, con mucho asombro, ¿no? Cuando incluso de conciencia preverbal, incluso, ¿no? Como esa luminosidad, ¿no? Me acuerdo de corretear por la naturaleza en éxtasis, mirar las manos, ¿no? Y decir, estos son manos, ¿no? Estoy encarnado en este maravilloso cuerpo, ¿no? Con asombro, ¿no? Entonces, esto desde muy niño. Y después ya me remontaría hacia los 10, 11 años, que estando en el colegio, en clases, entraba como en estados de absorción, en el que con los ojos abiertos todo lo de a mi alrededor desaparecía, era luz blanca, luminosa, y no escuchaba nada, estaba como en otro lugar. El maestro me despertaba, yo me rompía a llorar porque los otros estudiantes a veces se reían o decían, mira lo que le pasa, ¿no? Hasta el punto que ocurrió 2 o 3 veces y hablaron con mis padres pensando que podría tener algún tipo de a lo mejor, ¿cómo se llama? Spell epiléptico, ¿no? Como una especie de cosa epiléptica, ¿no? Me revisaron, no tenía nada, eso se quedó como un recuerdo de mi niñez, ¿no? Y después ya de preadolescente, yo creo que también correlaciona con el despertar de las energías sexuales, empecé a tener experiencias de fuera del cuerpo, ¿no? Involuntarias, ¿no? En el que estaba en ese estado medio dormido, medio despierto, y de pronto, no sé si has tenido alguna, el cuerpo se queda inmóvil completamente y hay un estado energético que empieza como una ola, boom, 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 y al final sales para afuera. Eran experiencias que en su momento me aterraban un poco porque no sabía si iba a volver, no sabía si me estaba muriendo, no sabía qué estaba ocurriendo.
Sí. Y después, a lo largo de muchos años, ya empecé a tener como más control sobre las mismas. Ahora hace muchos años que no tengo ninguna, por ejemplo. Pero bueno, fue eso a los 13, 14 años. Y después ya lo último que comentaré así de experiencias tempranas fue a los 16, 17 años, es cuando llegó al colegio donde estaba el LSD. Y me lo presentaron como una droga para pasárselo bien, ¿no? Para irse de fiesta, ¿no? Y bueno, estamos en una época muy exploratoria y venga, venga, pues vamos a probarla, ¿no? Como tal, habíamos fumado nuestros porritos, nuestro hachís en aquel entonces, ¿no? Y entonces me acuerdo tomando LSD un par de veces, no de fiesta ya, sino al volver a casa, pues una vez, por ejemplo, volviendo de una discoteca que era ya por la mañana en Torrevieja, Alicante, como sentir un amor incondicional, ¿no? Hacia todas las personas que veía, el abuelito que se levantaba con su nieta, los perritos, como un amor incondicional tremendo. Y después alguna otra vez también llegando a mi casa, estar así en mi cama, sentado y de pronto sentir como, bueno, la típica, la clásica experiencia mística, ¿no? De como de conciencia cósmica, ¿no? Y también como erótica también, ¿no? Para mí la sexualidad y la mística siempre ha estado muy interconectado, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Finalmente ya te comentaré allá hacia los 19, 20 años, o antes, 18, 19, cuando empecé ya a practicar meditación, sentí, dije, recordé estas experiencias con el LSD y dije, anda, sería curioso meditar tomando LSD, como un experimento. Y una vez que mis padres se fueron, lo hice y en esta experiencia sentí como el nacimiento del alma dentro mío, ¿no? Como una especie de bebé cósmico dentro mío, movimientos fetales, como saliendo de un huevo, de un cascarón, y se emergió algo ahí como que yo creo que fue muy significativo, ¿no? Para toda mi vida posterior. Ya, pues una maravilla, ¿no? Yo pienso que sí. Muy bien. A grandes rasgos, ¿qué personas, libros o ideologías destacarías más en tu influencia y ayuda en el enriquecimiento de tu pensamiento intelectual? Uy, esta es muy difícil porque, claro, son innumerables, realmente innumerables. Pero bueno, pensando en personas en particular, yo podría destacar primero en España, en Barcelona, el contacto que tuve con Octavio García, un psicólogo transpersonal, que en aquel entonces la psicología transpersonal en Barcelona, en España, no, nadie sabía lo que era. Y yo me encontraba muy solo, la había encontrado en la Universidad de Barcelona, el primer año de mi licenciatura, porque quería encontrar comprensión a esas experiencias que había tenido, ¿no? Y la psicología tradicional no me la daba, ¿no? Y también quería encontrar sanación a aspectos neuróticos que podía identificar en mí, ¿no? Y bloqueos también energéticos, ¿no? Entonces me metí en la psicología con esa motivación y claro, la psicología de la universidad, pues al contrario, es más patologizante, ¿no? Que otra cosa, es un poquito lo que habla Jaime, yo creo el impulso detrás de estas entrevistas, ¿no? De cambiar estos chips, ¿no? Entonces, un día por la calle encontré un panfleto que ponía Centro del Quinto Sol o algo así, Octavio García, curso de psicología transpersonal, y el contacto con él fue muy importante porque dije, mira, aquí hay una persona que realmente está viviendo todo esto, ¿no? Me metí en psicoterapia con él, después nos hicimos amigos, ¿no? Y después también destacaría en Barcelona Ramón Alvareda y Marina Romero del Centro Estel de Barcelona, que fue uno de los primeros centros de psicología humanista de España. Y ellos desarrollaron un enfoque también de desarrollo integral que me impactó mucho. Yo sigo facilitando talleres también que incorporo de manera más creativa, ¿no? Pues prácticas que aprendí con ellos, ¿no? Y para mí fue muy importante encontrar a esas dos personas, ¿no? Me impactaron mucho, ¿no? Luego ya en Estados Unidos también innumerables personas. Claro, estuve en el mundo del budismo por 12, 15 años. Destacaría a John Halifax como maestra, que estaba en la orden Thich Nhat Hanh en aquel entonces. Y también contactos con Donald Rothbard, el budismo socialmente implicado, que me dio también una manera de conectar lo contemplativo con la acción social también. Christopher Titmuss, muy importante también en algunos momentos para mí, ¿no? Y a nivel también intelectual, obviamente, mi gran mentor en Estados Unidos fue Richard Tarnas, ya en el California Institute of Integral Studies en San Francisco. Stanislav Grof, por supuesto, también
Cuando llegué en el 93, tuve la suerte de que ambos llegaban ese mismo año, ese mismo semestre a dar clases allí, ¿no? Una sincronicidad brutal, ¿no? Entonces, yo al principio, pues claro, conocía los trabajos de Stan Grof y estaba muy atraído por él, pero fue después Rick Tarnas, que era un poco un colaborador de él y, bueno, un hombre con un conocimiento enciclopédico y con una, no sé, con un enraizamiento, pues, intelectual, espiritual, moral muy potente, quien se convirtió como en un mentor principal, ¿no? Tema libros, creo que no voy a entrar porque sería innumerables, ¿no? Y tema tendencias, pues bueno, yo creo que desde estas tradiciones espirituales, toda la mística comparada. También Richard Tarnas es quien me introdujo al paradigma este participativo, ¿no? Que básicamente, por decirlo en dos palabras, entiende que el ser humano estamos participando, ¿no? Del despliegue creativo del ser, del misterio divino, ¿no? O del misterio creativo, ¿no? Y que ese despliegue creativo que nosotros tenemos también impacta, ¿no? Ese misterio creativo, ¿no? Es algo como algo más relacional, ¿no? Y bueno, y es un trabajo una perspectiva que yo apliqué a los estudios transpersonales en ese primer libro, que es Revision in Transpersonal Theory, traducido al castellano como Espiritualidad Creativa, que es un poco aplicar esa lente participativa a una revisión crítica de las teorías tradicionales transpersonales y abrir espacios que para mí eran como espiritualmente como más pluralistas, más pragmáticos, menos ideológicos, menos doctrinales. Bueno, lo dejo aquí porque me enrollaría mucho y tampoco, tampoco es eso. Muy bien, muy bien. Y dentro de tu proceso interno, ¿qué métodos o prácticas psicológicas y espirituales te han favorecido más como una brújula que guía el sentido de vida para recorrer el camino evolutivo de tu conciencia? Bueno, yo destacaría tres en particular. Una, por supuesto, la práctica de la meditación, ¿no? Por muchos años practiqué meditación budista en particular. Y aunque ahora la he retomado, medito por la mañana, nada más despertarme, unos 20 minutos, algo cortito, pero por muchos años la dejé, pero sentí que internalizas, ¿no? Después de meditar mucho, pues el mindfulness, la indagación abierta, ¿no? Son aspectos de la meditación budista que yo agradezco mucho porque están como internalizados en mi manera de vivir, ¿no? Entonces llega un punto que ya no comparte, ¿cómo se dice? Soy un poco disléxico, lo siento. No pasa nada. Ya no divides, ¿no? Lo que es la práctica espiritual de la vida cotidiana, ¿no? Todo es práctica espiritual, ¿no? Porque incorporas estas maneras de acercarte al mundo, ¿no? Y bueno, y ahí se hace como mucho más interesante. Esto por un lado. Después todo lo que es lo que yo llamo espiritualidad encarnada, ¿no? Que para mí también tuvo ese impacto, una gran influencia, esas dos personas que comentaba, Ramón Alvareda y Marina Romero, con unas prácticas contemplativas, interactivas y encarnadas entre personas. A mí todo esto me dio una orientación que ya tenía de alguna manera innata hacia la encarnación, ¿no? Hacia la encarnación, hacia realmente estar aquí plenamente enraizados en el planeta Tierra, en nuestro cuerpo, y desde aquí abrirnos a todo el universo multidimensional, ¿no? Y después también esas prácticas me impactaron muchísimo y las facilito y es parte como de mi make-up interno espiritual, de mi disposición espiritual interna, ¿no? Y después, obviamente, también las plantas maestras. Trabajé por muchos años con hongos, con ayahuasca y después, sobre todo, con San Pedro. El San Pedro, así como yo tengo un respeto tremendo hacia las tres y hacia todas las plantas maestras, siento que cada una tiene un área de especialización, de expertise, que te da algo. Para mí no hay mejores o peores, depende de tu momento personal y tus cuestiones personales. Pero para mí, claro, tanto los hongos como la ayahuasca siento que me transformaron la vida y tengo un agradecimiento tremendo. Pero fue el San Pedro en el que fue como un poco amor al primer sorbo que digo, ¿no? Fue el primer vaso de San Pedro que sentí una llamada en mi corazón que no había sentido con ayahuasca o hongos, quizás a compartir esa vivencia, esa sabiduría con otras personas. Y después de unos 7 años yendo a Perú, pasando periodos en Perú con Victoria, también tendría que hablar de Victoria, ¿no? Como una persona importante en mi vida, mi benefactora del San Pedro, que es mi hermana, marchó el año pasado, se nos fue el año pasado.
Ramón Alvareda también se nos fue el año pasado, dos de mis grandes pilares marcharon el año pasado. Pero Victoria, una bruja del amor, Bueno, ella me introdujo al San Pedro y bueno, después de 7 años me dio su receta y me dio sus bendiciones, ¿no? Para que ofreciera y también empecé a ofrecer San Pedro, ¿no? Entonces, sí, yo diría meditación, esta orientación hacia la encarnación y las plantas maestras, yo creo que han sido de las tres cosas como bastante que destacaría en este momento. A lo mejor me preguntas mañana y te hablo de otra cosa, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? No es poco. Muy bien. Bueno, y vamos a por la tercera, que es, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial, paranormal o transpersonal? ¿Y cuál ha sido? ¿Y qué relevancia y significado ha tenido o continúa teniendo para ti? Claro, cuando Jaime me envió estas preguntas, digo, aquí tendría que ser sumamente selectivo, ¿no? Yeah. Entonces, voy a comentar un par de experiencias que no son conectadas con lo enteogénico, porque entiendo que quizás hay después una pregunta con experiencias enteogénicas, ¿no? Entonces, para separarlo, ¿no? Pero vamos a ver, una experiencia extrasensorial que me impactó mucho sin plantas, sin ningún tipo de sustancia, fue en un estado liminal entre el sueño y la vigilia, pero plenamente despierto, en el que apareció una energía de mujer femenina que se acercó a mí para tener un encuentro sexual y a la medida que empecé a implicarme con ella fue algo bastante impactante porque pude tocarla como si estuviera hecha de carne. Hicimos el amor en un encuentro místico, erótico tremendo y sentí un amor que quizás no había sentido por nadie en mi vida. Entonces ella marchó y yo me quedé como con ¿quién es? ¿Quién es esta entidad? Esta persona es un aspecto de mi psique, es una entidad. ¿Quién es? A la noche siguiente vuelvo a conciliar el sueño y de nuevo aparece esta presencia más visible, aunque su cara no la reconocía, pero era como más visible en cuerpo de mujer. Y le pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y se sienta conmigo, me da la mano y me habla como por un tiempo muy, muy largo y después me duermo completamente y al despertar la mañana siguiente solo recuerdo las últimas palabras que me dijo. Y me dijo, Jorge, no tienes que preocuparte por nada porque siempre he estado contigo, siempre estoy contigo y siempre estaré contigo. En este encuentro me catapultó a varias semanas, meses de sentirme realmente, pues eso, acompañado en todo momento, ¿no? Por esa como una especie de ángel guardián. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Como más intrapsicológicamente, encuentro con el ánima, como realmente una entidad independiente, etcétera, ¿no? Y esto conecta con la otra experiencia que comento, así sin plantas también, que es después de un retiro con Ramón y con Marina en la naturaleza de 5 o 6 días, ¿no? Cuando tendría yo 20 y pico años, bastante joven, sentí, 26, 27 años, sentí que me enamoraba de la vida. Sentirme que me enamoraba de la vida, ¿no? Yo llegué a aquel retiro pues eso, era joven, no tenía pareja y quería pues enamorarme de una mujer. Esta es un poco mi agenda, la verdad, lo confieso. y al final no ocurrió y me enamoré de la vida de una manera muy bonita y entonces sentí que la vida se enamoraba de mí de alguna manera, ¿no? Y de ahí se abrió todo un periodo que aún me emociona recordarlo, ¿no? Bastante largo, que me sentí acompañado siempre de una presencia amorosa, ¿no? Después, cuando leí de la mística cristiana, entendí que uno de las metas más predominantes de la mística cristiana es el cultivo de la presencia amorosa de Dios en cada momento, ¿no? Y sentí que de alguna manera espontáneamente había ocurrido algo así, ¿no? Después también es algo que perdí, esa presencia, por otras razones, ¿no? Y me fui a un infierno, del cielo al infierno. Y después de ir del cielo al infierno, sentí que me podía encontrar más en la tierra
de una manera más enraizada como nunca había podido estar antes, ¿no? Al haber estado en el cielo y después en el infierno, que el infierno también fue muy importante. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Jolín, caray. Y dentro de la experiencia enteogénica, ¿hay alguna que guarde especial relevancia y trascendencia para ti? Vale, aquí también hay que ser sumamente selectivo. Tú como Ya. también eres un conocedor, sabes que es... pero bueno, yo comentaría algunas. La primera que comentaría sería experiencias de muerte, renacimiento con hongos mágicos, con hongos psilocibina mexicanos. Mm. Tuve varias, una en día de mi cumpleaños, tenía a lo mejor 40 años quizás, 41, solo en California, en una cabaña, en la naturaleza, en el que sentí que me quedaba embarazado de mí mismo y me paría a mí mismo, pero me paría en el gozo, en la celebración de la vida. Muy bonito, hueles el líquido amniótico, es como un revivir, es como un renacer, lo que tú me comentabas antes, José Luis, persono mucho con ese renacimiento. Y después la segunda, que fue más compleja, fue también estar trabajando con una terapeuta que era también del linaje mazateca de Doña Julieta en México y también Ujú. terapeuta somática en California. Y ha trabajado con megadosis de hongos para deconstruirte y reconstruirte desde las cenizas. Entonces, lo que decíamos antes un poco, bad trip, good trip, ¿no? Del mal viaje es el buen viaje. Primero, la primera experiencia fue una experiencia de, de la sombra de la conciencia cósmica, que le digo yo, del presente ahora en lo negativo, cualquier pilar de significado, ¿no? Dios, naturaleza, madre, maestro, fue desapareciendo y quedas en ese estado de fragmentación psicótica, el típico mal viaje, ¿no? Que piensas que te va a visitar tu madre en el asilo psiquiátrico, ¿no? Típico, ¿no? Y aunque tenía todo el conocimiento, ¿no? De todo esto, ¿no? También sentí por primera vez, pude entender por qué alguien puede llegar a querer suicidarse, ¿no? Algo que después me ayudó mucho al acompañar también ceremonias o gente en procesos profundos, ¿no? Porque Claro, solo cuando has vivido algo así, que puedes claro. mirarle a los ojos a una persona y ayudarla poquito a poco a tal, sí, porque reconocen que les entiendes empáticamente, es algo energético, tú sabes. Así es. Y después de esto, me quedé como a medio nacer y Mm. tomó como bastantes meses hasta que tuve el valor de retomar el viaje de nuevo, tomé de nuevo con hongos con esta terapeuta y fue como lo pillé donde lo dejé, ¿no? Fue como ir a un útero sin fisuras, decía, digo, estoy naciendo sin fisuras, ¿no? En mi ser, ¿no? Y fue Mm. también como otro renacimiento de aquellos bueno, de ver todo como por primera vez, ¿no? La primera puesta de sol, y era como un renacer realmente, ¿no? Entonces esta es muy, muy importante. Nunca más he tomado hongos. Esta terapeuta chamán me dijo, mira, esto te ha cambiado la matriz experiencial, ¿para qué tocarla? Claro, Ya está claro, con esto, ¿no? claro. Y esto por un lado. Después también comentaría con San Pedro la experiencia de visiones compartidas, también fue muy impactante a nivel intelectual y espiritual, en el Mm. sentido de que, claro, la mayoría de personas o experiencias enteogénicas, no, no me gusta la palabra alucinogénica, Ya. enteogénicas o psicodélicas, la mayoría de personas las tienen con los ojos cerrados o son experiencias que solo una persona tiene, incluso con los ojos abiertos, ¿no? Y claro, esto es fácil desde el punto de vista médico tradicional o psiquiátrico. Bueno, esto es una alucinación privada del cerebro, como cuando uno tiene un sueño, pero magnificada por la droga, ¿no? Pero Mm. claro, cuando tienes experiencias visionarias con los ojos abiertos, en las que no solo tú, sino varias otras personas estáis viendo lo mismo y puedes incluso interactuar con campos energéticos, tal. O incluso yo estaba en el Valle Sagrado de Perú con Victoria y con una chica jovencita, que era la primera vez que tomaba San Pedro. Se abrió esta experiencia visionaria para los tres compartida. Yo estaba con mi gorra científica puesta también de decirle a esta chica, mira, ¿qué es lo que ves allí? ¿No? Porque sin decir lo que veía me describía perfectamente en vórtices energéticos los colores, las formas, etcétera, etcétera. Mm. En un momento dado de la experiencia, yo caí rendido de rodillas, agradecido, llorando porque esas energías habían entrado sanándome el cuerpo. Y estaba de Mm. rodillas y siento en mis sobacos
como me están levantando del suelo y pienso que es Victoria y la chica y de pronto abro los ojos, las veo enfrente mío y digo, ostras. Y miro derecha e izquierda y veo dos espíritus, entidades sutiles, energéticas, indias, aupándome desde los sobacos, ¿no? Increíble que las sentí primero físicamente antes de verlas, ¿no? Entonces estas experiencias compartidas también con ayahuasca, también he vivido alguna, ¿no? De doctores astrales, ¿no? Y cotejarlo con el chamán y me dijo, sí, pues sí que llegaron, trabajamos con ellos a veces, no vienen siempre, pero ayer sí que estuvieron. Estas experiencias compartidas para mí fueron muy impactantes, ¿no? De realmente darme como una no es una fe, es una convicción, ¿no? De que realmente este mundo energético es algo que es muy probable, no hay que ser dogmático nunca, pero es muy probable de que tenga una existencia co-creada, pero independientemente de la nuestra, que no todo es una proyección psicológica como nos dice el paradigma médico psiquiátrico tradicional, ¿no? No son como sueños o imágenes proyectadas al exterior o al interior, sino que realmente nos ponemos en contacto con quizás entidades y mundos sutiles que existen, que tienen una existencia, ¿no? La otra vez que, con esto voy acabando, no quiero enrollarme mucho, la otra vez que también esto me impactó mucho fue una experiencia de ayahuasca en California. Yo en aquel momento, bueno, como te decía, estaba estudiando mucho budismo, pero y de pronto en la experiencia de ayahuasca, como a 2 palmos míos, un poquito más, emerge del espacio donde no hay nada, ese espacio donde se abren estas visiones más sutiles, ¿no? Emerge aquí una especie de sabio oriental con su barbita, con su gorrito, con su bolsita, lleno de bondad y, bueno, de estos que simplemente te pones a llorar de bendición, de sentirte bendecido, de que esta presencia está ahí, solo con su presencia, y de pronto saca de su bolsito como regalos, y cada vez que saca un regalo me lo tira, siento como una especie de transmisión energética desde la base de la columna vertebral, un Shakti Pak, se llama en hinduismo, y esto pasó me dio como 2 o 3 regalos de estos, y después se marchó, y dije, a ver, una vez que tengas una visión, pero toda la experiencia energética, cada vez que... Eso también me dio como digo, aquí hay algo que no es simplemente un fenómeno visionario, sino es energético también y le da también un sello de mayor fiabilidad de que algo así existe. Además, después estuve investigando en la iconografía sagrada, porque pensé, digo, bueno, como estudio budismo, a lo mejor mi psique ha creado aquí un santón budista. Pues no, era una especie, encontré iconografía, imágenes, en el budismo no las encontré, pero sí en el taoísmo. Era como una especie de santón taoísta, que era una tradición que yo tampoco había estudiado muy a fondo, ni la practicaba. Y eso también, ese tipo de cosas que te sorprende realmente, ¿no? Que no son, que socavan tus expectativas, que te sorprenden, a mí también me da como más confianza de que realmente, pues eso, ¿no? Estas entidades o estos seres realmente existen en otras dimensiones de este mundo multidimensional en el que vivimos, ¿no? Así que, bueno, estas son algunas. La última que comentaré son, bueno, con plantas enteogénicas también he tenido varias experiencias de despertar, ¿no? De despertar, pero también han sido para mí muy como diría, muy enriquecedoras y también han animado mucho mi pensamiento pluralista, ¿no? En la psicología transpersonal, ¿no? Porque tengo experiencias de despertar muy distintas, ¿no? Desde como esta experiencia que te contaba, esa presencia de Dios, ese sentido de sentirse amado momento a momento, ¿no? Que es una especie de despertar, como también experiencias más monistas, ¿no? De ser pura conciencia, ¿no? Y la última que tuve fue en Perú también con mescalina, fue en la jungla, y fue una experiencia que duró bastantes días, aunque al principio fue increíble de sentirse pues eso, ¿no? Como dices, esto es, ya está. Ya está, ya está. Y además, no, this is it, ¿no? Pero además es una experiencia de despertar muy encarnada, ¿no? Mi cuerpo estaba despierto, ¿no? Tenía una tensión en la espalda y intencionalmente podía mover energías en mi cuerpo para disolverla. Y yo creo que estas experiencias nos hablan del futuro de la humanidad posible, ¿no? De lo que podemos llegar a ser evolutivamente, ¿no? Claro. Ya lo decía Richard Maurice Bucky, ¿no? En Conciencia Cósmica, ¿no? Como esa perspectiva evolutiva
yo creo que va por ahí, ¿no? Que nos dan atisbos de lo que podemos ser, pero también de lo que podemos llegar a ser. Y es un Claro. abanico de posibilidades y potenciales espirituales, físicas, tremendamente rico. Y yo creo que estar como muy, muy abierto y muy humilde, ¿no? Al respecto, porque siempre hay muchísimo más de lo que podemos entender y muchísimo Claro, más de lo que podemos llegar a vivir una sola persona. claro. Así es, así es. Bueno, el otro día me preguntaron, bueno, el otro día un poco largo, me preguntaron si tú darías a todo el mundo ayahuasca. Em, yo, pues, mi corazón dice sí, pero con salvedades. ¿Qué Ujú, son esas salvedades? Es la intención de que esa persona quiera cambiar o quiera ver ujú, otra realidad, otra manera de ver la vida. ujú. Entonces, esa pregunta es una cosa que te quiero preguntar yo, no está en el guión. Um, ¿Tú darías a todo el mundo plantas maestras? Ujú. Am, probablemente no. Probablemente no. Y te lo explico, cualifico. Claro. Bueno, por un lado, yo siento que las plantas maestras es un camino muy, muy potente, pero no siento que es para todo el mundo, ¿no? Como la meditación budista no es para todo el mundo, como la ecopsicología no es para todo el mundo, como el ser padre consciente no es para todo el mundo. Eh, yo creo que cada persona tiene que encontrar su camino y que las plantas maestras, cuando quieren que entres en su camino, ellas te llevan al mismo. Yo siento que siempre que me he ido hacia una planta u otra, ha sido porque la vida me ha abierto esas puertas o ventanas y me ha guiado en esa dirección. Entonces, el yo imponer o darle a todo el mundo ayahuasca o San Pedro y tal, siento que es algo que no haría por cómo yo me acerco a esto, ¿no? Pero Claro. entiendo que tu pregunta es también, ¿le iría bien experimentar esto a todo el mundo, ¿no? Aparte, Yeah. y, y cualificaría, digo, bueno, a ver, por un lado, sí, cierta, a lo mejor algo suave, como una entrada, como para que cualquier persona pueda entender, ¿no? Que hay otras posibilidades experienciales o la realidad es mucho más de lo que es. Como una introducción benigna, suave, tal, podría ser. Lo que pasa que también aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, obviamente habría que hacer como mucho filtreo, entrevistas personales, ¿no? Para asegurarnos que Claro, estas personas pues no tuvieran claro, experiencias de trauma no sanadas, claro. personalidades limítrofes que puedan brotarse psicóticamente, etcétera. Esto clarísimo, ¿no? Y por otro Sí, lado también está el contexto más amplio, ¿no? Que es parte del problema de cómo, como tú sabes, ¿no? Cómo se ofrecen muchas veces estas plantas hoy en claro. día, ¿no? Que Sí, venga, fin de semana y apáñate sí, después, sí, ¿no? sí. Claro, yo me decantaría más hacia el sí, de esta manera, en un contexto adecuado, temporal y físico, en el que a lo mejor pues son personas que están pues un mes o 2 meses o 3 meses en un lugar donde puedan ser acogidas, puedan hacer un proceso de integración acompañada realmente, donde si hay Mm, realmente experiencias difíciles, pues no tengan que apañarse solas después en su vida cotidiana, claro. ese tipo de cosas, pero con las condiciones adecuadas, que yo creo que es lo que tú Mm, asumías, ¿no? Con las sí. condiciones adecuadas, con el filtraje adecuado. Bueno, yo siento que la invitación siempre está bien, pero también siento que es la planta, ¿no? La que tiene que, en última instancia, guiar a la persona a la experiencia, ¿no? Ya, ya, ya. Es quién se acerca a quién, la planta o yo. Exacto. Es como cuando muchas personas hoy en día me vienen ahí en California, ¿no? Claro, era un programa daba clases en un programa de doctorado, maestría, gente adulta, pero también gente joven, ¿no? Buscadores espirituales, ¿no? Y muchos venían y me decían, bueno, es que yo lo que quiero es ser chamán, ¿no? Y digo, uy, uy, mira, el chamán tradicionalmente, tú no es algo que tú quieras, es algo que la comunidad, la vida, te pone en situaciones y te abre este camino y acabas siéndolo, pero no es algo que desde tu voluntad egoica o incluso una voluntad bonita de ayudar a otras personas, no es algo que desde ahí, ¿no? Yo creo que está bien que tengan ese impulso, ¿no? A ayudar a otras personas
y a sanar a otras personas, pero la forma en que esto va a ser, pues de una manera como un curandero, como un psicólogo y tal, ábrete, ¿no? Porque la vida te lo va a decir, no impongas ese, voy a ser un chamán, no, o los cursos que dan, conviértete en un chamán en un mes, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, está bien aprender técnicas, y yo apoyo estos cursos, hacen más bien que mal, obviamente, pero claro, eso de darte un diploma después de tomar unas clases o unos retiros y ponerte el chiringuito de chamanismo es bastante sospechoso. Sí, sí, sí. Está claro que sí, que yo, bueno, también opino lo mismo porque es como, yo quiero ser tu amigo, bueno, vale, pero se va a ir haciendo, ¿no? Ese amigo o ese padre, quiero ser padre, padre no se acaba de ser, nunca se acaba de aprender, ¿no? Exacto. Entonces, pienso que con lo que es un curandero o un llamado chamán, ¿no? Se va haciendo todos los días, ¿no? Ujú. Y sobre todo para mí es muy importante la intención, ¿no? ¿Qué Ujú. intención hay? Y si Ujú. apartamos el ego, pues muchísimo mejor. Sí, exacto. Bueno, Jorge, pues ha sido un placer de verdad estar contigo. Hablaremos largo y tendido, pero bueno, cada uno tiene su agenda, su tiempo y sus cosas que hacer. Gracias por el tiempo, gracias bueno, por ese regalo que al menos a mí me has dado. Ha sido un regalo estar contigo y explicando todas esas experiencias, toda esa parte de tu vida, ¿no? Y, y bueno, y que la gente lo pueda disfrutar luego que pueda ver esta grabación y pueda disfrutarlo, porque si lo disfruta tanto, un poquito más que yo, ya será una maravilla, ¿no? Yo ha sido un placer y una maravilla. Mm. Muchas gracias. Yo solo diría dos cosas para acabar. La primera que para mí ha sido muy enriquecedor reflexionar cuando recibí preguntas sobre cosas que normalmente tampoco comparto tan a menudo y menos así tanta cosa en 40 minutos. Y ha sido enriquecedor esa reflexión retrospectiva, ¿no? Muy enriquecedora y bueno, valiosa. Ha sido valiosa para mi momento personal. Y después también lo que espero, ojalá que sea así, que el escuchar estas reflexiones tanto mías como de las otras muchas personas que vais a entrevistar, entiendo, ¿no? Pues que sea Sí, enriquecedor a otras personas, ¿no? Que abran puertas, que abran ventanas, ¿no? Para ellas, claro. abran caminos, ¿no? Porque se Sí, trata de eso, ¿no? sí. Así que muchas gracias, ha sido todo un placer, y estoy seguro que nuestros caminos van a volverse a encontrar. A ver si nos podemos encontrar algún día y conocernos físicamente. Sí.